Bien, le damos gracias a Dios porque hemos permanecido, ¿verdad?, durante esta semana. Es un reto, un desafío espiritual, ¿verdad? Estar todas las noches a pesar del trabajo, la carga de ocupación que cada uno tiene en su vida, pero Dios bendice, ¿verdad?, cuando ponemos un tiempo aparte para estar en comunión con Dios. Así que en esta semana hemos estado aprendiendo, en primer lugar, una cita. ¿Ya alguien la sabe? ¿Ya se atreve a decirlo? A ver. Bien cortica. ¿No consiste? En su presencia. Sentarnos en su compañía. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cuál? A ver, porque a lo mejor no somos buenos memorizando, pero sabemos lo que quiere decir la frase. A ver, el mensaje de la cita, de la cita de Elena White es, ¿cuál no es nuestra necesidad? Nuestra necesidad no es estar un momentico con Jesús. Esa no es la necesidad que nosotros tenemos. La necesidad que nosotros tenemos, ¿cuál es? Permanecer en la presencia de Jesús. Y para permanecer en la presencia de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Según dice ahí en la cita. Tener una relación con Jesús. Sentarnos en su compañía. Tener compañía con Jesús. O sea, es pasar tiempo con Jesús para poder sentir su presencia con nosotros. Poder gozarnos. Y eso usted lo puede lograr cuando en su oración usted se lo pide a Dios. Y es lo que hemos estado tratando de aprender en esta semana. Tener diferentes herramientas con las cuales nosotros podamos permanecer tiempo con Jesús. Estudiamos la oración de fe, ¿recuerdan? Además de la oración de fe, estudiamos que necesitamos pedir ¿cómo? De manera específica. Además de las peticiones específicas, ¿qué más necesitamos? Necesitamos aprender a pedir. O sea, necesitamos aprender a pedir. El arte de pedir. Y aprender a pedir en nuestras oraciones significa ¿qué cosa? Que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Muchas veces pedimos y pedimos, pero no sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios. Así que nuestras oraciones no es tanto pedir para que sea hecha nuestra voluntad, sino tener esa comunión con Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios y esa voluntad sea hecha aquí en la tierra. Pues cuando pedimos esperamos una respuesta. ¿Qué respuesta es la que debemos esperar cuando oramos? ¿Justo lo que hemos pedido? Bueno, pues tenemos que tener paciencia, porque Dios no siempre va a responder así de rápido. ¿Ya? Dios quiere que nosotros desarrollemos paciencia. Y además de la paciencia, ¿qué más desarrollamos? Perseverancia. ¿Qué más? Mansedumbre. ¿Qué más desarrollamos en nuestras oraciones? Al pedir, ¿qué otra respuesta debemos esperar? ¿Qué Dios va a obrar en nosotros? Que el carácter de Cristo Jesús se manifieste en nosotros, sea reflejado en nosotros. Cuando nosotros oramos, ¿qué otra respuesta debemos esperar? Que su voluntad sea hecha, que la gloria de Dios sea manifestada a través de esa respuesta. Dios va a responder ¿para qué? Para su gloria y para su honra. Así que cuando yo estoy orando, yo tengo que esperar todas estas cosas, sabiendo de que la gloria de Dios se va a manifestar. En resumen, cuando estamos orando, la respuesta que esperamos puede ser que no sea la que nosotros estamos pidiendo.
Así que eso significa tener oídos ¿cómo? Abiertos a la voz de Dios. Eso significa tener una mente espiritual para ver todas las circunstancias, todo lo que ocurre, verlo con un propósito, como decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir, ¿qué cosa? Es Cristo. Así que si yo tengo mi vida puesta en las manos de Dios, todo lo que va a ocurrir a mi alrededor va a guiar ¿qué? A ese propósito, a que la gloria de Dios sea cumplida. Pero más que las cosas que Dios quiere darme, de bendiciones materiales, ¿qué es lo que nos quiere dar Dios? La salvación. Así que nosotros podemos pedirle a Dios muchas cosas y Dios nos puede responder dándonos todo eso, pero más que todas esas bendiciones, Dios quiere salvarnos. Así que nuestras peticiones puede a veces que no estén en la dirección correcta, pero Dios va a responder para su gloria y para nuestra salvación. Cuando nosotros oramos de esa manera, nos convertimos entonces ¿en qué? En intercesores. ¿Y en qué consiste la oración intercesora? Según estudiamos anoche. En hacernos socios de Dios. Eso es la oración intercesora. En ser colaboradores con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús en el santuario celestial? Intercede por nosotros. Así que cuando nosotros oramos intercediendo por otros, nos hacemos ¿qué cosa? Socios con Jesús. Nos involucramos. El secreto de la oración intercesora está en involucrarnos con Dios, en trabajar con Dios. La oración intercesora significa que nosotros nos pongamos en sintonía con Dios para trabajar en favor de las personas por las cuales estamos orando. Así que cuando comenzamos a interceder, necesitamos también, ¿qué cosa? Trabajar, ponernos manos a la obra. Pero en tantas oraciones puede ser de que nosotros caigamos en el pequeño error de las vanas palabras. Y para poder conocer un poquito más esto necesitamos ir nuevamente al pasaje que leímos o que se leyó ahorita en la lectura bíblica. Así que les invito a buscar en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a leer desde el verso 5 en lo adelante. Aquí está Jesús dándole a los discípulos y también para nosotros una clase de oración. Esta es una lección importante que debemos aprender de Jesús. Así que dice Jesús, mira, cuando ores, no seas como los hipócritas. Esto es lo primero que tenemos que ir aprendiendo de la clase que nos está dando Jesús. Así que ya Jesús tenía un patrón. Los judíos conocían a los hipócritas, los discípulos conocían a los hipócritas. Ya Jesús los había identificado varias veces. Ahora Jesús está aquí identificando qué hacen los hipócritas. Dice, no seas como ellos porque ellos aman, ¿qué cosa? Orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya, ¿qué cosa? Tienen su recompensa. Así que Jesús está enseñando a los discípulos en un estilo de enseñanza bastante práctico. Jesús dice, ¿están viendo esto? No sean así. ¿Están viendo cómo ellos lo hacen? No lo hagan así ustedes. Así que necesitamos revisar qué era lo que hacían este tipo de hipócritas o fariseos. Y Jesús menciona algunas de esas cosas. Les gustaba orar ¿cómo? De pie, pero más que orar de pie, orar en público donde la gente ¿qué? Donde la gente los viera. O sea, ellos estaban tan preocupados o estaban más preocupados en lo que la gente iba a decir de su vida de oración que en lo que ellos le iban a decir a Dios. Cuando nosotros caemos en ese error,
nuestras oraciones se convierten en vanas palabras. La palabra que Jesús está usando aquí para vanas palabras, en el verso 7, dice, y cuando ores no uséis vanas repeticiones. Esta palabra es única en la Biblia. Se menciona en el original griego, se menciona una sola vez, solo aquí. Es la palabra batalogeo. Así que Jesús está diciendo, hablando en griego koiné, mira, cuando tú ores, no hagas batalogeo. El batalogeo en griego significa algo como bla, 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 bla. Cuando nosotros estamos tratando de reproducir lo que alguien habló y que se puso a hablar sandeces y tonterías, pero uno no va a repetir todo lo que esa persona dijo. Así que uno que dice, ahí estuvo hablando y bla, 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 bla. Cosas sin importancia, cosas sin sentido. O sea, lo que Jesús está diciendo es que estas personas se ponían a orar sin sentir verdaderamente su oración, sin experimentar su oración. Por lo tanto, el énfasis en lo que Jesús está diciendo está en la actitud de la mente y el corazón. ¿Qué actitud nosotros tenemos al orar? ¿Cuál es el propósito que nosotros desarrollamos a la hora de orar? Así que yo he escogido 3 cosas para definir las vanas palabras. Cuando Jesús nos está diciendo, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, no uses vanas palabras, para mí en primer lugar es cuidado con las oraciones formales para salir del momento. Vanas palabras para mí serían oraciones ¿qué? Formales, oraciones rutinarias. Por ejemplo, muchas veces cuando vamos a comer, a la hora de bendecir los alimentos, eso se convierte en una oración ¿cómo? Formal, rutinaria. Siempre es lo mismo, ¿no es verdad? Casi que es un rezo. Señor, bendice estos alimentos. Amén. Si nosotros estamos orando por los alimentos, pero lo estamos haciendo porque tengo que orar, porque tengo que agradecer por los alimentos, esa oración se convierte en ¿qué? En vanas palabras. Así que muchas veces cuando yo voy a orar por los alimentos, antes de orar digo, Señor, ¿y qué te voy a decir en la oración? ¿Lo mismo de siempre? Tú sabes que yo quiero agradecerte por este alimento, pero no quiero tener una oración larga ahora aquí tampoco. Así que oramos y tengo mi oración de siempre. Pero antes de esa oración, ya en mi corazón yo había tenido ¿qué? Otra oración. Ya había estado conversando con Dios, diciendo, te voy a decir, entre comillas, el rezo de la comida. Pero tú sabes que yo no quisiera decir ese rezo a la comida, yo quisiera decir otras cosas más. A veces me pongo a pensar cuando oramos por los alimentos y decimos, Señor, que provéele estos alimentos a todos tus hijos. Y yo digo, wow, ¿y para qué digo eso? ¿Estoy haciendo algo yo para ayudar a que Dios provea para sus hijos? ¿Estoy siendo fiel con mis ofrendas, con mis diezmos, para que haya provisión para otros hijos de Dios en otros lugares? Si yo no estoy haciendo al menos eso, mi oración es ¿qué cosa? Vanas palabras. Es una oración como rutinaria, formal. No sé si logran captar la diferencia. La oración que a veces también es muy formal es cuando vamos a salir. Vamos a salir de la casa, hey, vamos a orar. Y vamos a orar
¿por qué vamos a orar? ¿Porque vamos a salir y queremos que el Señor nos acompañe o porque realmente necesitamos poner a Dios para que nos cuide en el viaje que vamos a hacer? Para que prospere y bendiga la gestión que vamos a hacer, ya sea que vayamos al trabajo o lo que sea. Así que cuando nosotros tenemos oraciones formales solo para salir del paso, solo para salir del momento, estamos cayendo en vanas palabras. Esto me hace mucho más sentido cuando leemos en la historia, los judíos tenían muchas oraciones formales. De hecho, dicen algunos historiadores que los judíos tenían oraciones para casi que para toda ocasión. Y muchas de esas oraciones eran repetidas y aprendidas de memoria. Tienes que orar antes del sacrificio, tienes que orar por los alimentos, tienes que orar antes de salir de la casa, tienes que orar cuando te encuentras con un amigo. Y bueno, sin número de oraciones. Y muchas de esas oraciones eran con horarios específicos. Hey, llegó la hora de orar. Pero ¿vas a orar porque llegó la hora o vas a orar porque sientes la necesidad? Si lo estás haciendo porque llegó la hora, cuidado. Porque a lo mejor estás arrodillado orando porque sonó la alarma, pero estás orando y tengo que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Nunca le ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces. Que me arrodillo a orar y estoy orando, pero mi mente se va lejos a cosas que... Cuando me ha pasado eso, le digo, Señor, tú sabes que tengo que hacer esto y esto y esto. Tengo que pararme e ir a hacerlo porque si no, no. Y me voy entonces y trato de ir hablando con Dios en lo que estoy haciendo. Pero si te quedas ahí, tu oración se va a convertir en vanas palabras. Estás ahí castigándote el cuerpo. Para mí, vanas palabras es cuando nosotros tenemos oraciones irreverentes. Y muchas veces somos irreverentes en la oración. Oraciones irreverentes incluye la postura al orar. Cuando estamos sumamente cómodos en la cama y decimos, no, Señor, yo voy a orar aquí tan sabroso. Dios escucha la oración. Yo no puedo decir que Dios no escucha. Pero es cierto que es una oración irreverente. Porque usted no va a tener una audiencia con un oficial tirado en su cama. Si un oficial, si alguien importante llega a su casa, usted, no, pasa lo que estoy aquí en mi cama, aquí, sabroso, relajadamente. Usted no va a hacer eso. Usted se va a preparar y se va. Con los muchachos en el seminario tenía esa porfía. Me tocaba darle el de pie, así que tenía cerca de 95 muchachos allí, internos. Los veía acostarse y los veía levantarse, eran como mis hijos. Y a las 6 de la mañana yo pasaba dándoles el de pie y ustedes saben, como todos los hijos, hay algunos que son madrugadores, que se levantan rápido, usted le llama y enseguida ya están. Pero había otros que les gustaba calentar la cama un poco más. Y a las 6:10 ya era hora de salir al culto. ¡Ey, vamos, levántate! No, pastor, estaba orando. ¿Orando ahí? ¿De verdad? Hasta que les tenía que decir, Dios no escucha esa oración. ¿Cómo, pastor? Tú estás orando ahí semidesnudo, Dios no escucha esa oración. ¿Cómo sí, pastor? Le tuve que buscar la cita White. Esto me vino ahora a la mente si no hubiese traído la cita. Y mira, donde los ángeles de Dios no están en la persona, con la persona que duerme en esas condiciones. Se alejan, se separan. Se quedaron, ¿cómo, pastor? Y mira, ahí está. Así que cúrase a la hora de orar. No se ponga a orar en posturas irreverentes. Hablando acerca de la postura de la oración, la hermana White dice, siempre que pueda, arrodíllese.
esta es la forma correcta de orar. Algunos estaban buscando textos y argumentos para decir de que había que orar en pie. Y saca un montón de textos, porque los patriarcas oraban de pie con las manos hacia el cielo y mirando hacia el cielo, y saca un montón de textos. Y en esa carta, en esas notas bibliográficas de Elena G. de White, ella le está escribiendo a esta persona y dice, ¿de dónde ustedes sacan que hay que orar de pie? Arrodíllese para orar. Usted está en la presencia del Dios Altísimo. No quiere decir de que la oración en pie sea mala. Pero si usted tiene oportunidad para arrodillarse, arrodíllese. Vaya ante la presencia de Dios. Yo tenía la costumbre de orar con mi cabeza sobre la silla. Me arrodillaba y me acomodaba mi cabeza sobre la silla. Hasta que encontré que la hermana White dice, levante su cara de la silla. No ore en esa posición. Eleve su rostro hacia Dios. Wow. Así que estaba orando mal. Oraciones irreverentes son oraciones de vanas palabras. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Ya. ¿Cómo puedo responderle? O sea, mal concepto del culto y adoración. Sería mi respuesta. Mal concepto de culto y adoración. Cuando se está en la iglesia, en el culto y en el momento de la adoración, la oración de rodillas es clave, es vital, es importantísima. No quiere decir de que cada vez que vayamos a orar, tiene que ser de rodillas. No, pues muchas veces en la iglesia tenemos al final, a veces para concluir, tenemos la oración en pie y ya nos vamos a marchar. Pero cuando usted va a tener una oración de comunión con Dios especial porque usted quiere, arrodíllese. No se quede en cualquier comodidad de su cama, de su silla, ¿verdad? Vaya de rodilla delante de Dios. Uh-huh. Arrodíllese. Ya. Así es. Estaban en un congreso, iban a tener esa oración especial y el pastor estaba de pie, iba a tener la oración y ella se paró y dijo, ¡hey! Arrodíllese. ¡Wow! Fuerte. Ya. Uh-huh. De rodillas, claro. Entonces, postura irreverente es, ¿qué cosa? Vanas palabras. Y el tercer elemento para mí que significa vanas palabras son oraciones no respaldadas por una vida en sintonía con la palabra de Dios. Resumiendo esto, si tu vida no representa lo que eres o lo que dices ser, tus oraciones son vanas palabras. Ayer hablamos acerca de los intercesores, pero no todos podemos ser intercesores. Porque para ser un intercesor hay que tener un respaldo, hay que tener un background. De lo contrario, no puede ser un intercesor. De lo contrario, nos pasaría
lo que le pasó a este grupo de jóvenes en Éfeso, cuando estaban orando para echar fuera un demonio y reprendiendo al demonio en el nombre del Cristo que predicaba Pablo. Y el demonio se echó a reír y dice, mira, a Cristo lo conozco y a Pablo sé quién es, pero ¿y ustedes? ¿Quiénes son? Y les dio una mano de palo el demonio a estos pobres muchachos. ¿Por qué razón? Porque su vida no respaldaba lo que ellos estaban haciendo. Así que cuando mi vida no está respaldada a lo que dice Dios, ¿con qué moral yo voy a ir delante de Dios y decirle, Señor, concédeme esto, así, así, o haz esto, así, así, así? La única oración ahí que va a ser escuchada es la oración, Señor, aquí estoy arrepentido y humillado, porque quiero que tú me cambies. Porque esa es la promesa que tenemos. El corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Pero si nuestras vidas no respaldan eso, no podemos. El ejemplo de eso está en Abraham, allí en Génesis, cuando Abraham fue a interceder por Sodoma y Gomorra. Allí estaban los ángeles, estaba Cristo Jesús, y cuando Cristo Jesús vio a Abraham, dijo, ¿y le he de ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, Dios se sintió comprometido con Abraham. La amistad que tenían Abraham y Dios era tal que Dios dijo, yo no puedo hacer esto a espaldas de Abraham. Esto yo tengo que consultarlo con él. Yo tengo que decírselo. Yo tengo que dejarle saber lo que voy a hacer. Y cuando Dios se lo dejó saber a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Comenzó a interceder. O sea, para interceder, para orar, hay que tener ¿qué cosa? Un respaldo de relación con Dios. Una vida en sintonía con la palabra de Dios. Y yo voy a estar orando solamente por aquello que yo estoy convencido a comprometerme con Dios y con el prójimo. Si no estoy dispuesto a comprometerme en eso, no oro. O le oro, Señor, tú sabes que no siento deseo de comprometerme. Tienes que hacer un milagro en mí. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Un programa de la iglesia, no veo que no me hace ni son ni ton, no lo veo lógico, pero hay que trabajar y Señor, esto para mí es una idea descabellada. Yo no, ¿para qué yo voy a orar con algo que yo no voy a hacer? Grupos pequeños en la iglesia. ¿Para qué voy a orar por los grupos pequeños si yo no quiero unirme a un grupo pequeño? Por lo tanto, ayúdame a unirme a un grupo pequeño. Cambia mi manera de pensar. ¿Para qué yo voy a orar por 3 o 4 o 5 personas para que se entreguen a Jesús si yo no voy a estar dispuesto a correr el riesgo de ir a visitarles, de estudiar la Biblia, de ir a trabajar con ellos, de ir a orar con ellos? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a orar? Para que Dios me ayude a glorificar su nombre, si cuando yo llegue el momento yo voy a tener un miedo tan grande que me voy a tragar, me voy a morder mi lengua y no voy a hablar. Así que no puedo orar por eso, tengo que comenzar a orar, Señor, desenreda mi lengua. Para que yo pueda entonces, ¿qué cosa? Glorificar tu nombre. ¿Me hago entender? O sea, muchas veces estamos orando por el resultado final cuando necesitamos comenzar a orar por el principio. Por las primeras, las pequeñas cosas que Dios quiere ir cambiando y transformando en mi vida. Y cuando Dios vaya solucionando esos pequeños detalles en mi vida, entonces los resultados mayores se van a ver. Porque no los vamos a hacer nosotros, los va a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas.
No queda más que entonces, sí, hermana. Ajá. Ujú. Gracias. Muy buen punto. En otra ocasión que había predicado acerca de esto, había puesto el ejemplo. En el seminario, nosotros teníamos unos buenos vecinos. Gente buena, buena. Tan buena que, no sé cómo, a nosotros allá en Cuba le decimos chivato, no sé cómo le podrán decir en otras partes. El que de lata echa para adelante, ¿sí? ¿Cómo lo dirán? Soplón, soplón o chismoso. Bueno, ellos estaban pendientes de cualquier cosa que pasara en el seminario para levantar el teléfono y llamar a la policía. Hey, esta gente están cargando esto y están haciendo lo otro. Eso no era bueno, para nada bueno. Porque todas las cosas que se compraban en el seminario a las leyes de Cuba eran ilegales. Si nosotros necesitábamos hacer carne vegetal, necesitábamos comprar harina y no había ningún lugar. Había que ir a una panadería y que el panadero que se robaba la harina nos las vendiera a nosotros. Así que cargar un saco de harina era ilegal, la policía nos agarraba y nos ponía. Y esa gente estaba pendiente de todas esas cosas. Cuando ellos tenían basura, agarraban y la tiraban para la cerca del seminario, para la... Y yo era el que estaba frente de los muchachos para barrer y limpiar el seminario, así que yo tenía que pasar por ahí y tenía que decir, Señor, llévate a Flora o te la mando. Porque las intenciones y el deseo que yo tenía realmente era de mandar a Flora. ¿Qué tuvimos que hacer entonces? ¿O qué tuve que hacer yo? Señor, ayúdame a amar a esta mujer. ¿Qué yo puedo hacer para amarla? Fue un desafío en mi vida para poder tener paciencia, para poder soportar, para aprender lo que dice Jesús, ama a tu enemigo. Para gloria de Dios, Flora empezó a visitar la iglesia. Y cuando nos vendió la casa al seminario y se fue de ahí, de vez en cuando iba a la iglesia. No sé si se ha entregado a Cristo o no, pero al menos logramos que el mensaje llegara. Y al menos ya podía mirarla a los ojos y decirle, Flora, que Dios te bendiga. Aunque a veces me probaba la paciencia, tenía que decirle, Señor, ayúdame a seguir amando. Pero cosas así, Dios las pone para que nosotros aprendamos a qué, a practicar la palabra. ¿De qué manera yo voy a orar si yo no puedo amar al enemigo? ¿De qué manera yo sé que yo estoy dispuesto a amar al enemigo si Dios no pone a una personita así en nuestra vida? Así que esos detalles cambian nuestra manera de orar, cambian nuestra perspectiva. De lo contrario, serían vanas palabras. Así que Jesús nos está diciendo, ok, cuando tú ores, cuando tú intercedas, no seas como los hipócritas que nada más hacen bla, 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 bla. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Y es lo que Jesús dice. Ve en secreto, allí donde nadie te ve, y ábrele tu corazón a Cristo Jesús. Dice, y tu Padre que ve en secreto, te va a recompensar en público. Porque la mayor recompensa es que después la gente te va a ver gozoso en medio de la dificultad. La gente va a ver de que tú eres una persona que siempre está alegre. Oye, este no se ofende con nadie. Aunque el chivito, el cabrito de la iglesia te dé una patada o te dé una cornada, tú vas a seguir contento. Ah, Señor, ten misericordia de él. No vas a echar caso de eso. Y esa va a ser la recompensa que vas a tener como en público. Por lo tanto, tenemos que ir entonces en secreto a nuestro Dios y abrir nuestro corazón y decirle, querido Jesús, ayúdame a no ser como esos hipócritas. Yo quiero, número uno, vanas palabras. Yo no quiero tener oraciones como rutinarias.
Yo quiero tener oraciones que salgan del corazón, que salgan de la mente, inteligente. Dice Pablo, ese es el culto racional. Yo, Señor, quiero ser reverente en mi oración. Por más que esté cansado y agotado, ayúdame a ir reverentemente en oración. A no quedarme plácidamente aquí en mi cama. Yo quiero ser reverente. Señor, yo quiero que mi vida esté respaldada por tu palabra, que yo pueda vivir lo que estoy predicando, lo que estoy creyendo. Si no estamos haciendo eso, pues necesitamos ir entonces a Jesús y pedirle que nos perdone, para que Jesús pueda escuchar nuestra oración. Porque lo otro serían vanas palabras, pero la oración de arrepentimiento, de perdón, de confesión, esa Jesús nunca la rechaza. No importa dónde estés, no importa cómo estés, aún si estás como el ladrón en la cruz, semidesnudo, siendo el oprobio de la afrenta de la gente, pero allí en su arrepentimiento, Cristo Jesús le escuchó. Yo te invito a que esta noche cantes junto con mi esposa este canto, para pedirle a Jesús que nos perdone por haber estado orando en batalogueo y que nos ayude a ir a Él en secreto con un corazón abierto para que transforme y perdone nuestras vidas. Vuelvo a ti, mi Señor, yo he pecado, hoy vuelvo a ti. Nuevamente te he fallado, hiriendo tu corazón, pero vuelvo porque sé que me perdonarás, porque sé que por tu gracia y tu misericordia tú me justificas ante el Padre, porque tu Santo Espíritu va obrando en mi ser cada vez que vuelvo otra vez. Vengo a ti con mi vida quebrantada, hoy vengo a ti con mi alma destrozada, y en tus brazos de amor solo vuelvo porque sé que me amas de verdad, porque sé que por tu gracia y tu misericordia tú me justificas ante el Padre, porque tu Santo Espíritu va obrando en mi ser cada vez que vuelvo otra vez, porque sé que por tu gracia y tu misericordia tú me justificas ante el Padre, porque tu Santo Espíritu va obrando en mi ser cada vez que vuelvo otra vez. En la parábola de Jesús, de los dos hombres que estaban orando, había uno que estaba orando en público, decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como aquel publicano. Sin embargo, aquel publicano estaba orando ¿cómo?
arrepentido. Y dice Jesús que no quería ni siquiera alzar su rostro al cielo. Esa es la oración de humillación, de arrepentimiento. Pero no quiere decir que siempre tenemos que estar en esa actitud. En algún momento te vas a sentir perdonado, te vas a sentir redimido, te vas a sentir salvo por la gracia de Dios. Porque cuando Cristo Jesús venga, no le vamos a recibir con la cabeza entre los pies, ahí humillados y tirados de rodillas. Cuando Cristo Jesús venga, dice que vamos a estar en pie, con nuestro rostro hasta el cielo, esperando a nuestro Salvador. Así que hay una oración de humillación, de entrega, de perdón, pero hay una oración de alabanza y de gloria a Dios, una oración de gozo, donde queremos y anhelamos ver el cielo abierto y mirar, contemplar a Cristo Jesús. Yo te invito a que tú te arrepientas y le pidas al cielo que te dé la oportunidad de vivir esa experiencia, de sentirte perdonado, de sentirte salvo, de sentirte restaurado en paz con Dios, que puedas mirar su rostro y decir: Señor, yo quiero que tú seas mi amigo. Yo quiero estar en compañía de Jesús. ¿Cuántos quieren pedirle eso a Dios? Amén, gloria a Dios. Les invito a ponernos en pie para concluir orando. Querido Jesús, gracias porque el corazón contrito y humillado tú nunca lo desprecias. Por eso es que en esta noche, Señor, rogamos que tú nos perdones. Porque sabemos que muchas veces nuestras oraciones han sido palabrería. Pero gracias por tu Santo Espíritu, que intercede por nosotros. Que aunque no sabemos pedir como conviene, tu Santo Espíritu presenta las intenciones, los deseos de nuestro corazón ante tu trono de gracia. Gracias, Señor, porque tú ves la batalla espiritual en la que estamos envueltos. Por lo tanto, rogamos, Padre Santo, que esa promesa de que cuando nos postramos de rodillas el diablo huye, tiembla, se aleja de nosotros, pueda ser una realidad para cada uno de tus hijos esta noche. Permite, Padre Santo, que cuando nos postremos de rodillas, el diablo tiemble ante la presencia de Cristo Jesús, nuestro amigo, que estará a nuestro lado. Permite, Padre Santo, que cuando oremos el diablo tenga que respetarnos, que se aleje de nuestras vidas. Líbranos, Señor, de ser como esos jóvenes de Éfeso, que el diablo no pueda burlarse de nosotros, sino que tenga que temer, porque hay hombres y mujeres de oración que pueden unirse con Cristo Jesús, que podemos llegar a ser amigos de Dios como lo fue Abraham, que podemos ser hombres y mujeres de un corazón semejante al de Dios como lo fue David, que podemos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu y del fuego del cielo como lo fue Elías. Permite, Padre Santo, que podamos orar como oró Jesús. Pero mientras tanto que tú nos concedas ese don, seguimos rogando como los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Porque lo pedimos, Padre Santo, no en nuestros méritos, sino en la sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, después de haber revisado todos los secretos o la mayoría de los secretos para ser poderosos en la oración, todavía podemos seguir aprendiendo de ejemplos de oración. Así que te invito a que mañana a las 7 estés aquí con nosotros para aprender de hombres y mujeres de oración.